Cordial saludo, estimados compañeros y tutor. A continuación presentaré un informe ejecutivo sobre la contratación pública y privada. Este grupo está compuesto por John Jairo Hernández, Luz Mari Cárdenas, Dora Silvia Rodríguez y mi persona, Xiomara Carrillo. En la fase 1 de este curso vimos la clasificación de los contratos, donde le dimos la definición a cada uno de los contratos. ¿Qué es un convenio? Un convenio es todo acuerdo de voluntades que... ¿Qué es un convenio? Un convenio es todo acuerdo de voluntades que no se encuentra sujeto a ninguna ley. ¿Qué es un contrato? Son acuerdos de voluntades entre dos o más partes para crear, transferir derechos y obligaciones. A diferencia del convenio, el contrato busca crear obligaciones que puedan modificarse, transferirse o extinguirse legalmente. Los contratos bilaterales. Los contratos bilaterales son acuerdos en los que las partes se obligan recíprocamente, es decir, ambos sujetos de la relación jurídica tienen derechos y obligaciones. Por eso son contratos bilaterales entre dos personas o dos partes. Contratos unilaterales. Los contratos unilaterales solamente dice que solamente uno de los sujetos tiene una obligación. Solamente uno de los sujetos está en la obligación. Por ejemplo, el contrato de donación. Por eso se llama contrato unilateral, porque solamente una de las partes está en la obligación. Contratos onerosos. Los contratos onerosos son aquellos en los que los gravámenes y beneficios son recíprocos para ambos contratantes. Por ejemplo, es en el caso de las compraventas. Los contratos aleatorios. Las prestaciones o beneficios que se llevarán alguna de las partes no son conocidas desde un inicio, sino que quedan al azar o sujetos a alguna eventualidad. Los contratos gratuitos. Los contratos gratuitos brindan el beneficio para una sola de las partes, dejando a la otra las obligaciones, como en los contratos de comodato. Aquí también aplica el contrato de la donación, cuando uno realiza una donación. Contratos conmutativos. Esta clasificación aplica solo a los contratos bilaterales, ya que los conmutativos son aquellos en que las prestaciones comprometidas por las partes son ciertas desde que se celebra el acto jurídico, como en la venta de un inmueble. Los contratos principales son aquellos que tienen una existencia independiente, es decir, que no necesitan de ningún otro acuerdo de voluntades para existir, como por ejemplo la compraventa. Los contratos accesorios o de garantía son los que necesariamente dependen de que exista un acuerdo de voluntades previos. Por ejemplo, está la hipoteca, está la prenda y fianza. Contratos nominados o típicos son aquellos que están perfectamente regulados en algún orden, en algún ordenamiento jurídico. Contratos innominados o atípicos son aquellos que no tienen una definición concreta. A diferencia de los nominados o típicos que están perfectamente regulados en algún ordenamiento jurídico, los innominados no tienen una definición concreta en algún ordenamiento jurídico. Por ejemplo, podríamos decir que la permuta o el trueque. Estos no tienen ninguna definición concreta en algún ordenamiento jurídico. Los contratos instantáneos son aquellos en los cuales el surtimiento de efectos y la extinción de los mismos se producen en el mismo acto. Ejemplo, la compraventa, pero cuando es de contado. Los contratos de tracto sucesivo son aquellos en los cuales el surtimiento de efectos y la extinción de los mismos no se producen en el mismo acto. Por ejemplo, son las compraventas, pero a diferencia de los instantáneos, estos son las compraventas a plazo. Ejemplo es la compraventa a plazos. Los contratos formales. Los contratos formales son todos aquellos que exigen que el otorgamiento, los contratos formales son todos aquellos que exigen que el otorgamiento de voluntades se realice de la forma prescrita en la ley, efecto de que el contrato sea válido. Los contratos solemnes. Estos, para su validez, además del consentimiento, es necesario el cumplimiento de cierta formalidad o requisito, como el matrimonio.
En la fase 2 vimos el proceso de contratación. Entonces, el tipo de contrato, una licitación pública. La entidad contratante, Consorcio Vías Urbanas 2018. Identificación de la licitación pública. Detalle del proceso número LP001-2018. Objeto de la licitación pública. El objeto de la licitación pública era el pavimento en concreto rígido de la carrera quinta A entre calle 9 y 10A, calle 10 entre carrera 3 y quinta A y la carrera 4 entre calle 9 y 10 en el casco urbano del municipio de Cubarralmeta. El valor de esta licitación era de 1.299.769.728 millones. 1.299.761.728 pesos. El plazo estipulado para la ejecución del contrato será de 6 meses contados a partir de la firma del acta de iniciación del contrato suscrito entre el contratista y el interventor designado por el municipio de Cubarral. Bueno, el proceso de contratación tiene unas etapas, donde está la etapa de la planeación, la etapa precontractual, la postcontractual y la contractual. En la etapa de la planeación es el proceso de diseño y selección de objetivos, metas y acciones acordes a la visión para el logro de resultados. La importancia de la planeación, los requerimientos de la planeación, productos de la planeación, etapa de planificación, exigencias reglamentarias. Aquí mostramos algunas exigencias reglamentarias, donde una es la definición de la necesidad que la entidad estatal pretende satisfacer con la contratación, la definición técnica de la forma en que la entidad puede satisfacer su necesidad, que entre otros puede corresponder a un proyecto, estudio, diseño, prediseño, y ahí mostramos otras exigencias reglamentarias de acuerdo al decreto 2170 de 2002. La etapa precontractual. La etapa precontractual está relacionada en forma directa y específica con el contrato a celebrar. A celebrar productos esperados, etapa precontractual, exigencias legales, ley 80, artículo 25, numerales 6, 7, 12, 14 y actividades de la etapa precontractual, pliego de condiciones o términos de referencia y 2, selección del contratista. La etapa contractual, desarrollo del objeto contractual por parte del contratista y de la contraprestación por parte del contratante en las condiciones, forma y plazos pactados. Firma del contrato y ejecución del contrato. Etapa postcontractual. En la etapa postcontractual, actuaciones posteriores al vencimiento del término establecido en el contrato o en el acto que lo da por terminado de manera anticipada generalmente versan sobre temas accesorios de la contratación misma. Actividades de la etapa postcontractual. Liquidación. Acto que formaliza la terminación del contrato. Utilización de garantías. Cláusula penal pecuniaria. En la fase 3 vimos la auditoría de contratación. Había que realizar una auditoría interna del contrato elegido en la fase 2, o sea, en la licitación pública que escogimos de Cubarral, que hacía referencia a la LP001-2018 de la Alcaldía de Cubarral, municipio del departamento del Meta. Había que revisar cada uno de los documentos del contrato de la licitación pública con objeto de pavimentación en concreto rígido de la carrera quinta A entre calle 9 y 10, calle 10 entre carrera 3 y 5A y la carrera 4 entre calle 9 y 10 en el casco urbano del municipio de Cubarralmeta. Había que realizar un plan de mejoramiento para el proceso de contratación y llevar a cabo una auditoría y sus alcances mediante investigaciones previas a los documentos. Entonces acá hicimos el formato de la auditoría, escogimos este formato de la auditoría que fue presentado por uno de los compañeros, pero entre todos decidimos escoger este formato donde acá evaluamos y verificamos el cumplimiento de los requisitos y demás. También se solicitó hacer un mapa de riesgos en la licitación, la ubicación donde se iba a hacer la obra, se iba a realizar. Entonces, se hizo este mapa de riesgos donde se le colocaron
los riesgos como el riesgo de contaminación auditiva, el riesgo de derrumbe, el riesgo de choques, los riesgos de caídas, el riesgo de derrumbe. Finalizamos con conclusiones. Los contratos son la fuente de las obligaciones consistente en el acuerdo de voluntades para crear o transferir derechos y obligaciones. Con el anterior trabajo desarrollado del tema Unidad 2, fase 2, analizar el proceso de contratación mediante flujograma, se pudo conocer por el grupo las normativas de los contratos en sus tres etapas: la precontractual, contractual y postcontractual. Se pudo concluir que la auditoría es una herramienta de gestión que se aplica en cualquier tipo de entidad que ayuda a la administración a evaluar un sistema, un proceso o subproceso, obteniendo resultados que promueven la reducción de costos y la simplificación de tareas necesarias u obsoletas, a detectar falencias en procedimientos y llevarlos a gestión para su debido proceso.